Saludarlos, bienvenidos a una nueva entrevista AM. Soy Marisol Dorat y para mí para esta servidora y junto a un gran equipo de profesionales, es un verdadero gusto poder llevar entrevista AM hasta su pantalla, principalmente para nuestra querida diáspora, nuestros salvadoreños en el exterior que nos sintonizan a toda hora del día en los diferentes consulados de nuestro país. De verdad que nos alegra muchísimo poder estar cerca de ustedes a través de programas como estos, donde conocen cómo se encuentra la coyuntura, cuál es la coyuntura de nuestro país. Sean bienvenidos a Entrevista M. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio al sociólogo y escritor René Martínez, a quien le doy una cordial bienvenida. René, buenos días. Buenos días, Marisol. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un privilegio estar acá contigo, compartiendo, discutiendo los temas. Un saludo, como siempre, a todos los salvadoreños internacionales, que este horario que parece un poco difícil para los salvadoreños, para ellos queda mejor, ¿no? Así es. Tú los llamas internacionales, sí. Yo los llamo cercanos. Vamos a patentizar. Ya vamos a ver cómo hacemos ahí. Hacemos un diccionario. Exacto. René, junio cerró como el mes más seguro en la historia de El Salvador. Sin duda, esta es una noticia que nos alegra a todas las familias salvadoreñas, incluidas los más de 3,5 millones de salvadoreños que se encuentran en los Estados Unidos y otros en países como Canadá, Australia, Europa, Asia. Impresionante poder alcanzar estas cifras, casi 700 días sin homicidios en la administración del presidente Bukele. Sí, y bueno, un conteo absolutamente diferente al que hacíamos antes, ¿no? Si tú recuerdas en todo lo que los 30 años que duró este bipartidismo de facto, que fue el que deterioró todas las estructuras políticas y deterioró también la confianza y las ilusiones de los salvadoreños, sí. Allí lo que contábamos eran muertos, ¿no? A tal punto que las personas se convirtieron en números y los números se convirtieron en muertos. Entonces los salvadoreños estábamos casi que acostumbrados a estar contando muertos. Esa era la tónica de esa coyuntura, de esa larga coyuntura de 30 años, y hoy lo que estamos haciendo es contando días sin homicidios. Sí. Estamos hablando de homicidios intencionales. Eso nos ha permitido, a partir de la implementación del Plan Control Territorial y sobre todo del régimen de excepción, ha permitido que El Salvador baje significativamente, históricamente y rápidamente la tasa de homicidios. Venimos de una de 3 dígitos y estamos hablando de una tasa de 1 dígito. ¿Ya? Entonces estamos contando días en la administración. Ya vamos a hacer una sola administración, ¿no? La administración Bukele, uniendo la primera gestión con esta segunda, estamos hablando de casi 700 días sin homicidios intencionales. Estamos hablando de junio como el mes más seguro de la historia, y tú te fijas, Marisol, casi siempre venimos diciendo eso, el mes anterior es el más seguro de la historia, porque lo que estamos viendo es un proceso de consolidación de una matriz de relaciones sociales en las cuales ya el crimen no tiene cabida, y aquellos que se cometen también no tienen el amparo de todas las estructuras judiciales como las anteriores, que dejaban en la impunidad los homicidios, ¿no? Creo que el presidente Nayib Bukele heredó un nivel de impunidad, es decir, una no resolución y captura de los criminales, creo que andaba alrededor del 97%. ¿Te parece si vemos el tuit del presidente de la República, Perfecto. Nayib Bukele, que precisamente el presidente colgó hace aproximadamente 8 horas, donde hablaba y se refería a esta significativa reducción en los homicidios? Solo te puedo dar el dato exacto que cuando el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia, eran cerca de 20 los salvadoreños que eran asesinados por día. Aquí lo tenemos en pantalla, dice: junio 2024 se convierte en el mes más seguro de toda la historia de nuestro país. Y podemos mostrar el resto del tuit. Hay un video donde el presidente brinda algunos datos. Fue el mes récord, ahí lo tenemos en tema 24 días sin homicidios. Esto es lo que nos ha dejado 19 de ellos, de estos días fueron consecutivos, y hay que decirlo, 134 días sin homicidios en lo que va del año 2024.
Y acá está la tasa de homicidios proyectada por cada 100.000 habitantes para el año 2024, 1.8 más baja. Y ojo, esto nos catapulta más allá, la más baja en todo el hemisferio occidental. En ese nivel estamos ahora. Estamos hablando de El Salvador, un El Salvador que se está consolidando como un referente de lo que es la seguridad ciudadana. Si tú estás hablando de una tasa de 1.8, estás hablando de los niveles más bajos, no solo a nivel del hemisferio occidental, sino que de los más bajos del mundo. Y eso lo que te está indicando es que los salvadoreños han comprendido que, por un lado, el crimen no paga, y por el otro, que necesitamos construir un nuevo tipo de sociedad, necesitamos olvidar, así entre comillas, no porque eso no lo vamos a olvidar, pero necesitamos olvidar toda esa era de sangre, de delincuencia, de terror, de miedo que los salvadoreños vivíamos para construir algo distinto. O sea, lo que estamos haciendo ahorita son construyendo las bases del nuevo país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Ese país que los salvadoreños internacionales abandonaron en medio de la sangre. Ellos abandonaron un país en llamas prácticamente, y que hoy lo que están viendo es un país absolutamente distinto. Entonces, si tú ves la reducción en las tasas de homicidio, ese ser el país más seguro de la región occidental, también nos está convirtiendo en un polo de atracción, no solo para el turismo, sino que un polo de atracción para aquellos salvadoreños que tuvieron que huir del país. Como escritores podríamos tener tanto para decir, tantas familias, tantas madres que no lograron asistir al funeral de sus hijos porque eran amenazados de ser asesinados y tenían que huir con el resto de niños de la familia sin 5 centavos en su cartera y huir por una frontera, no tanto persiguiendo un sueño, huyendo que no le asesinaran el resto de sus hijos. Sí. No iban persiguiendo un sueño, sino que iban huyendo de una pesadilla. Iban con el corazón en la mano. Iban aferradas a las manitas de sus hijos, tratando de salvarles la vida. ¿Ya? Hay algo que no hemos contabilizado, porque no es posible hacerlo, es el número de lágrimas que nuestras madres y padres derramaron al ver asesinados a sus hijos, o al ver que sus hijos tenían que huir del país, ¿no? El número de horas en agonía, esperando el regreso de ellos, cuando se tardaban más de lo debido, ya sea que vinieran de la escuela o del trabajo o de la universidad, todo eso no lo hemos contabilizado. Y eso forma parte precisamente de esa era de la gran delincuencia, eso forma parte de toda la herencia macabra que dejaron tanto Arena como el FMLN, o sea, una herencia que no nos merecíamos como salvadoreños, definitivamente. No. Bueno, ningún pueblo se merece una herencia de este tipo, y creo que nosotros menos que los otros, porque somos un país trabajador, somos un país mayoritariamente honesto, ¿no? Porque también cuando se trata de corrupción nosotros tenemos íconos, así claro, que a nivel internacional, ¿no? Pero somos un país honesto. Pues bueno, Roque Dalton hablaba de los salvadoreños y decía los mejores artesanos del mundo, los tristes más tristes del mundo. Y estamos pasando a ser ahora, o queremos llegar a ser, los alegres más alegres del mundo, ¿verdad? Estas madres, esa agonía, esas horas de agonía, esas lágrimas, esa tristeza, ese salir huyendo, no lo van a olvidar, va a estar presente. Es una cadena perpetua que ellas tienen, pero este nuevo país que estamos construyendo, creo yo que es parte, una mínima parte, para resarcir esos daños. Y creo que poco se habla del resto de delitos que se daban. Podemos recordar las colas de las madres afuera de medicina legal, con sus hijos desaparecidos, que fueron miles y miles y miles por año, y aquellas madres que buscaban en los ríos y que estaban haciendo cola afuera de medicina legal. Esto es de verdad prohibido olvidar, y prohibido olvidar para que jamás regresemos a esto. Y eso no se contabiliza. Sí, esa es la parte inconmensurable y es la parte
más perversa de todo este daño que causaron, ¿no? Porque no hay forma de medir el dolor, la agonía de una madre yendo o tratando de ir a un lugar, a una fosa común, a un río, a tratar de reconocer a sus hijos, pues. Y muchos de ellos fueron dejados, tirados en pedazos, mutilados. Así es. René, hablamos de 120,000 fallecidos aproximadamente en estas 3 décadas donde, después que veníamos de sobrevivir de una guerra, vienen estas 3 décadas tan difíciles para los salvadoreños. Si el presidente Bukele logra esta transformación de una manera rápida, porque hay que decirlo, si dejas atrás la pandemia, los años de la pandemia y los años donde no se aprobó por parte de las asambleas legislativas pasadas con diputados de Arena y del FMLN, realmente es muy poco lo que el presidente ha tenido para dar este giro completamente a la historia del país en materia de seguridad. ¿Por qué lo viene a lograr este joven presidente? ¿Qué es lo que tiene? Yo lo veo como un milagro de Dios, en primer lugar, pero ¿qué más tiene este presidente que que alcanza esta transformación, que los demás no pudieron o no quisieron hacer? No quisieron hacerlo. El no pudieron está fuera de discusión, aunque se podía alegar eso antes, ¿no? Pero en realidad no quisieron hacerlo porque habían montado un Estado precisamente basado en ese tipo de sociedad, una sociedad del miedo, del crimen, porque vivían de eso. Y porque también si tú tienes a un pueblo viviendo o tratando de sobrevivir el día a día, este pueblo no va a poner como prioridad el combate, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? Ya, sino que lo que está tratando de hacer es llegar vivo al siguiente día. Entonces ahí se arma toda una estructura, tú ves que el Estado se convirtió en una estructura delincuencial, en una estructura para la impunidad, no quisieron resolver eso, bueno, llegaron al cinismo de tener directores de la Policía Nacional Civil que vivían precisamente de la delincuencia. En ese nivel estábamos, ¿ya? Entonces llega de repente un líder, un joven líder, comprometido, porque la palabra, creo yo, la palabra más exacta es un líder comprometido con su país, comprometido con su pueblo, y que ejecuta en corto tiempo el acto democrático más importante en este país, que es acabar con la delincuencia. Porque para mí, como sociólogo, el acto democrático más importante que ha vivido este país es resolver el problema de la delincuencia. Porque detrás tenemos 30 años de encuestas en las cuales cuando se les preguntaba a la población cuál es su principal problema, se decía en todas, la delincuencia. Y nadie, ningún mandatario puso atención en eso, ningún mandatario escuchó ese clamor del pueblo que subía hasta el cielo, pues, para poco perifraseando a Monseñor Romero, y es Nayib Bukele, comprometido con su pueblo, el que lo hace en corto tiempo, lo hace al principio contra un gobierno paralelo que le monta la oposición, y ese legado, fíjate bien, ese legado era más que suficiente para justificar el que él esté 2 o 3 periodos consecutivos, porque ahí tenemos, ¿cuántos? 6 presidentes que no pudieron y no quisieron resolver ese problema. Y hay que decirlo, he estado leyendo muchísimo sobre el presidente Nayib Bukele y se han generado miles de podcasts alrededor del mundo sobre este fenómeno latinoamericano, este fenómeno, ya me atrevo a decirlo, mundial, que es el presidente Bukele. Y cómo destaca y cómo se señala que aquel joven que empezó en la política, cuando llegó a tratar de ganar la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, él llevaba claro que había que romper con los paradigmas y que la principal tarea era poner un alto a que los salvadoreños siguieran siendo asesinados. Es decir, Nayib Bukele sabía que iba a combatir la criminalidad desde antes que iniciara la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Y lo escuchas, y escuchas entrevistas de esa cantidad de años atrás, y él lo tenía muy claro. Y decía, principalmente lo que tenemos que tener es la voluntad de hacerlo. Sí. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bienvenidos a la tierra de anfitriones. Aquí
Somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial. Te compartimos olas, volcanes, pueblos históricos y te aseguramos una experiencia de 5,000 estrellas. Porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. El Salvador, tierra de anfitriones. Desde una montaña muy alta hasta la costa más lejana, en una pequeña isla, en medio de un bosque o en alguna frontera, cada vez más salvadoreños reciben contenido de calidad. Ahora Canal 10 llega hasta el último rincón, con cobertura completa a nivel nacional. Canal 10. ¿Quién dijo que tenemos que hacer las cosas igual? Es momento de hacer las cosas diferentes, de crear recuerdos para toda la vida. Transfer 365. El servicio 100% digital y gratuito para realizar transacciones inmediatas, libre de comisiones interbancarias y disponible las 24 horas, todos los días del año. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista M. Esta mañana estamos conversando de diferentes temas y uno de ellos es la seguridad, pero me refiero no solo a la seguridad ciudadana, sino que también a la seguridad de nuestro territorio nacional y el combate que no solo se ha realizado a las pandillas, que se está realizando a la corrupción, pero que también se está haciendo al narcotráfico. Las autoridades han incautado un fuerte cargamento de drogas, un nuevo cargamento de drogas, esta vez de 52 millones de dólares. El presidente no ha dejado a un lado el narcotráfico, no le ha tenido temor al narcotráfico y hemos observado estos duros golpes que está brindando a estas estructuras. Y es que cuando tú concibes la seguridad de un país, no solo tienes que hacer referencia a los niveles de criminalidad, sino que también a procesos de tráfico de drogas también, ¿no? ¿Sí? Quería usar el concepto de procesos en los cuales los estados se convierten en narcoestados, no solo por el hecho de que son financiados por dinero proveniente del narcotráfico, sino que porque a veces lo que hacen es nada más abrir las puertas de sus países para que libremente transiten, ¿no?, los grandes flujos de narcóticos, ¿no? Pero lo que estamos viendo en el caso de El Salvador es que se está concibiendo la seguridad más allá de la criminalidad, que es un problema que estamos casi por resolver completamente, pero tú ves esa lucha en contra de todo lo que es el tráfico de drogas, porque hay que tener claro una cosa, ¿no? Ninguna sociedad en los términos civilizatorios como uno la concibe es factible si tú tienes o niveles de criminalidad como los que teníamos o si sos un pasillo para narcotraficantes, ¿no? Porque esos pasillos de narcos no solo es el hecho de que esté transitando a sus anchas esos grandes cargamentos, ¿no?, sino que empiezan a construir estructuras delincuenciales en los sectores populares para lo que se conoce como el narcomenudeo, y entonces si tú no combates eso, estás permitiendo que se estén generando las condiciones para que resurja nuevamente un problema como el que se está por resolver, ¿no? Por eso es que el presidente Nayib Bukele y todo el equipo de seguridad, ¿no?, que tiene una lucha frontal, ¿no? Te estás tratando de resolver otra de las posibles causas que podrían llevarnos a situaciones delincuenciales como las anteriores, y eso no lo va a permitir el presidente. Y eso que nos cobró muchas vidas salvadoreños, porque hay que decirlo, la riña de territorios, la riña llevaba a las pandillas opuestas a dejar realmente masacres en diferentes puntos de nuestro país. ¿Y qué se ha hecho desde este gobierno? Se fortaleció
La Fuerza Armada se le brindó presupuesto, equipo. Presupuesto que obviamente es indispensable. Se creó en esta administración, bajo la dirección del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, la Policía Naval, que no existía. Y como no podía existir una policía naval en nuestro país, aparte obviamente de las buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que se ha mantenido y que también tiene su aporte obviamente importantísimo por parte de los Estados Unidos. ¿Me permites que mostremos una nota? Y es que autoridades del Gabinete de Seguridad presentaron las más de 2 toneladas de droga que fue decomisada en alta mar. Esto responde a este plan control territorial y a todos estos esfuerzos que se hacen en materia de seguridad y que el presidente Bukele ha insistido a que le ha declarado una guerra al narcotráfico. Son más de 2 toneladas de droga, valoradas en $52.1 millones, la interceptada por la Marina Nacional a 1.167 kilómetros al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. Esta operación es un claro ejemplo de que El Salvador se ha convertido en la muralla del Pacífico contra este delito. A la 1 de la mañana fue interceptada a 630 millas náuticas, 1.167 kilómetros al suroeste de la Bocana del Cordoncillo, un LPB, que es el que ustedes pueden apreciar a nuestras espaldas. Este es el 8º LPB que se ha incautado en la administración del señor presidente Nayib Bukele. Según las autoridades, El Salvador es el único país que tiene la voluntad de combatir el narcotráfico internacional. Nuestra Marina Nacional en estos 5 años y los próximos que faltan va a trascender a la historia de las marinas de esta región, donde un país pequeño le está demostrando a grandes gigantes qué es lo que se logra con voluntad y con coherencia. Una coherencia que baja desde el presidente Nayib Bukele y que nosotros como su gabinete de seguridad sostenemos y ejecutamos. Durante la operación fueron detenidos 3 extranjeros, identificados como Johnny Enrique Lucas, Alexis Leonardo Aviña, ambos de Ecuador, y José Jairo Quiñones, de Colombia. Nosotros como Policía Nacional Civil estamos bajo la coordinación directa ya de la Fiscalía General de la República y nos basamos en las incautaciones que nos faculta el artículo 173 del Código Procesal Penal. Ya con estos 3 serían 92 personas que han sido detenidos de diferentes nacionalidades en este lugar por traficar con droga en... Ahora es trabajo de la Fiscalía General de la República en procesar la evidencia para ser llevada a los tribunales correspondientes. William Chanta, Noticiero El Salvador. Ahí está solo una muestra de todo lo que se ha hecho en esta administración. Es una pequeña muestra, bueno, y es una pequeña muestra que al final se convierte en una inmensa muestra de cómo el sentido común, cuando un líder lo asume, un líder, obviamente estamos hablando de un líder con el peso y prestigio de Nayib Bukele, ese sentido común se convierte en sentido extraordinario, ¿no? Porque es fácil deducir que ningún tipo de sociedad era factible con eso que estábamos viviendo. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y cómo era posible de que siendo toda Centroamérica prácticamente, ¿no? Sí. Un pasillo del narcotráfico, en El Salvador no se hubiera creado una policía naval, ¿va? Es precisamente porque todo era parte de una conspiración. Entonces cuando tú unes esas piezas del rompecabezas de la era de la gran delincuencia en El Salvador, dentro de esas piezas no solo están las pandillas, no solo están los políticos corruptos que fomentaron la impunidad, sino que también está el narcotráfico y están toda la serie de instituciones omitidas para permitir eso, ¿no? Entonces una policía naval no existía porque no querían combatir la delincuencia. Yo creo que la única idea de naval que más o menos tenían algunos exfuncionarios era naval vinculado al mar porque se estaban comprando ranchos de lujo con dinero robado al pueblo. Ya eso era lo más naval que ellos tenían, ¿no? Pero no combatían el narcotráfico. Hoy estamos viendo cómo el presidente ha dado duros golpes. Creo que van alrededor de casi, no sé si más de 20 toneladas o 25 toneladas en todo el periodo que ha tenido el presidente
estamos hablando de cientos de millones de dólares que no llegan a manos de los capos de la droga, y que fíjate que hay que unirnos en este número de muertos que nosotros vivimos. También hay que unir los muertos que fueron producto de esta guerra entre los grupos de narcotraficantes, pero digamos que esa es la parte conmensurable, pero hay una parte que es, bueno, yo como sociólogo siempre me fijo en esa parte, ¿no? En la parte que no es conmensurable, y es cómo tú dañaste o a cuántos miles y miles de jóvenes dañaste al empujarlos prácticamente al mundo de la droga. O sea, cuántos de ellos dejaron de estudiar, cuántos de ellos dejaron de ser salvadoreños honestos, ¿no? Cuántos de ellos se vieron sumidos en situaciones absolutamente macabras para un joven o un niño. Y eso es producto de todo un producto que enriquece en millones, ¿verdad?, a los que lo están manejando, ¿no? ¿A costa de qué? Sí. A costa de nuestra gente, siempre es a costa de nuestra gente. Entonces tenía que venir alguien, y ese alguien se llama Nayib Bukele. Le presta su nombre y su rostro a la coyuntura y se convierte en el referente de las buenas noticias en El Salvador, ¿no? Yo creo que allí no hay discusión. Si los únicos que no ven esto de esa manera son los ignorantes, o son una oposición que yo he catalogado como negacionista, porque ellos niegan todo el daño que hicieron y porque niegan también o quieren negar la posibilidad de que El Salvador se transforme y se convierta en algo distinto. Mira, pero es esta oposición que antes desde los curules, desde la curul, negaban todo lo que fuese del presidente Nayib Bukele, todas las solicitudes del Ejecutivo, todas las solicitudes que presentaban, por ejemplo, la fracción de Nuevas Ideas, y se negaron a todo. No hay ni un solo tema en el que hayan brindado sus votos de apoyo, y ahora desde la calle, como tienen su derecho a hacerlo, porque pues son oposición, continúan tratando de señalar en muchas oportunidades de manera estéril los comentarios que realizan. Sí, de manera estéril, de manera burda, de manera que ya raya también en el aburrimiento ciudadano, ¿no? Porque no son negacionistas, no solo en el sentido de negar todo el daño que hicieron, no solo son negacionistas porque niegan todos los delitos cometidos. Si tú revisas, Marisol, al menos en el caso en los dos casos, ¿no?, de Arena y del FMLN, ninguno de los funcionarios o líderes actuales reconoce los delitos cometidos por sus exfuncionarios, ninguno. Cuando tú le preguntas a alguien del FMLN, cuando uno ha visto que los periodistas hacen preguntas sobre Funes, a veces las hacían, por ejemplo, al Chino Flores y a cualquiera del frente, o sea, ninguno hablaba de él, ninguno lo señalaba como corrupto, ninguno de ellos ha reconocido que construyeron un partido para el delito, sino que te hablan de errores, ¿va? Hemos cometido errores, los estamos enmendando. Entonces, toda esa situación que se convierte al final en una historia fijada en el imaginario de la población, eso no lo va a olvidar nadie, eso no lo va a olvidar la gente, ¿no? Entonces se han quedado, ya están llegando al límite, a los límites más absurdos, que es el insulto por el insulto mismo, ¿ya? Y me imagino que la pesadilla diaria que tienen los líderes de la oposición tiene un nombre, y ese nombre es Nayib Bukele. O sea, esa es una pesadilla para ellos. Y ellos sabían, fíjate bien, ellos sabían a qué venía Nayib Bukele cuando llegó al Poder Ejecutivo, porque la Asamblea Legislativa con la que él entra, así de entrada, ¿no?, de entrada le empezó a negar todas las peticiones que hacía el presidente en plan control territorial, combate a la pandemia. Interpelaron y casi pelaron, ¿no?, a todos o a muchos de sus funcionarios, incluso hablaban de destituir a Nayib Bukele, y eso lo hicieron desde el principio. Entonces tú dices, ¿cuál es el origen de eso, no? Que ellos sabían quién era Nayib Bukele y sabían a qué había llegado. Allí no hay vuelta a Dios. Entonces se ha convertido en
Nayib Bukele es la pesadilla permanente de la oposición y Nayib Bukele es el padecimiento de algunos psiquiatras que, lástima que no se pueden dar consulta ellos mismos, ¿no?, para tratar de curarse, pero así las cosas. Y por el otro lado, Nayib Bukele es el referente de la motivación social en la población. ¿Sabían los líderes del FMLN, y en este caso el partido como tal, lo que iba a representar Nayib Bukele? Y desde ahí se generó todo aquel divorcio, aquella separación que llevó a la expulsión del ahora presidente de su partido, de ese partido. Por supuesto que lo sabían. O sea, si tú revisas la trayectoria de Nayib Bukele, desde que fue alcalde de Nuevo Cucatlán, San Salvador, te decía, bueno, este es el líder que está surgiendo. Aquí disruptivo a la vez. Sí, una singularidad, ¿no? O sea, Nayib Bukele es una singularidad, una particularidad histórica. Sí. Eso lo reconoció rápidamente el liderazgo, el viejo liderazgo, no el viejo liderazgo, el liderazgo viejo del FMLN, y por eso era que lo tenían así, ¿va? Lo tenían prácticamente a un lado, lo expulsaron, boicotearon. Cuando él estaba en el proceso de inscribirse como candidato a la presidencia, lo boicotearon las elecciones. O sea, estamos hablando de un Tribunal Supremo Electoral que boicoteó las elecciones de 2019. Muchos centros fueron abiertos hasta las 9, 10 de la mañana. Sí. Entonces, si tú dices, bueno, vamos a abrir los centros de votación hasta las 9 o 10 de la mañana para que la gente se vaya, es porque de antemano tú sabes que esa gente que ha llegado había llegado a votar por Nayib Bukele. Claro. O sea, sí sabían a qué se enfrentaban. Entonces, Nayib se convirtió en la pesadilla de ellos y es alguien así como que tú sabes que va a llegar alguien que te va a quitar la gallinita de los huevos de oro, o que te va a dejar exhibido como traidor del país, como corrupto, como autor intelectual de más de 120,000 asesinatos, ¿no? Porque esa es otra parte que no hemos visto, la autoría intelectual de eso, que podían resolver el problema, podían resolverlo, tenían 84 votos en la Asamblea Legislativa, porque si la población te decía que su principal problema era la delincuencia, todos los partidos políticos tenían que haber hecho algo, ¿no? Y sin embargo no lo hacían. Que lo dijeron por décadas los salvadoreños. Cada vez que una encuesta les preguntaba sobre cuáles eran los principales problemas, era la falta de empleo, pero la principal siempre fue el tema de la inseguridad. Siempre fue el principal problema y no es que los otros problemas no existieran. Claro. Ahí estaban, ¿no? Pero la gente tenía que decidir entre, bueno, ¿cuál es mi principal problema? ¿Sobrevivir día a día o la falta de empleo o los ingresos bajos? Pues obviamente te decían sobrevivir día a día. Y es obviamente lo que ha tomado el presidente cuando ha dicho lo principal era poner fuera de peligro la vida de los salvadoreños, combatir la criminalidad y después de esto viene el resto de problemas que hay que resolver en el país. Y es que tú tienes que partir de resolver los problemas urgentes y después resuelves los importantes. No puede ser al revés, o sea, tú no puedes empezar resolviendo, por decirte algo, el problema de las causas que están a la base de la desigualdad social, porque si no has resuelto el problema urgente, que es el problema de la delincuencia, todo esfuerzo que hagas va a caer en saco roto. Así es. Ya. Vamos a ir a la pausa y, por cierto, un tema económico que sabemos que está latente, no solo en El Salvador, en el mundo. Los niveles de inflación son preocupantes, el bolsillo de las familias en la mayoría de países está afectado y El Salvador obviamente no es la excepción, pero veamos y aprovechemos, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, algunas alcaldías, el mercado La Tiendona, cómo están ofreciendo sus productos en diferentes puntos para que usted pueda de alguna manera podamos de alguna manera obtenerlos a menor precio. Informes y a través de las redes sociales de estas instituciones que he mencionado para que usted tenga acceso a ellos. Vamos a la pausa. En Etesal transportamos la energía a lo largo y ancho del país, a través de nuestras líneas y subestaciones que están distribuidas en todo el territorio salvadoreño. Garantizamos la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico.
Hoy te presentamos la Subestación San Miguel. Esta subestación está ubicada dentro del Complejo Técnico San Miguel, una de las estructuras principales que suministra energía a toda la zona oriental de El Salvador. Cuenta con 2 transformadores de potencia que transforman la energía de 115.000 a 46.000 kilovoltios. Etesal, transmitiendo energía de calidad. Una nueva era ha nacido en El Salvador. Ahora disfrutamos una nueva vida. Nos mueve una nueva esperanza. El Salvador por fin es nuestro. Hoy podemos andar libre y tranquilamente en cualquier lugar, a cualquier hora. Así, hemos superado el mayor obstáculo que teníamos. Ahora vamos a concentrarnos en la reactivación y el crecimiento económico, para que el bienestar llegue a cada familia salvadoreña. En 2024, sigamos transformando nuestro país para siempre. Está sonando la mejor música, seleccionada para satisfacer todos los gustos. Desde éxitos contemporáneos hasta los clásicos de todos los tiempos. Música nacional, programas deportivos, revistas de entretenimiento. Aquí tenemos la banda sonora perfecta para tu vida. Con una cobertura total, nuestra señal llega a todo el país, las 24 horas, 365 días del año. Radio El Salvador 96.9. Bienvenidos a la tierra de anfitriones. Aquí somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial. Desde que llegas hasta que te vas. Si es que algún día te vas. No te preocupes si venís solo. Acá siempre tendrás una multitud de cheros. Que no te extrañe la calidez de tanto extraño. Nos gusta atender muy bien a nuestros invitados. Te compartimos olas, volcanes, pueblos históricos y te aseguramos una experiencia de 5,000 estrellas. Porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. El Salvador, tierra de anfitriones. Las miradas del mundo siguen puestas en nuestro país, en El Salvador. Las políticas en materia de seguridad siguen sumando días sin homicidios y obviamente nos hemos convertido en un país modelo, en políticas de seguridad modelo para otros países. Ya vino representantes de Brasil, vino la ministra de Seguridad de Argentina y otros países que han mencionado, Ecuador, ya vimos la construcción de una nueva cárcel, me imagino de similares condiciones, no sé si de tamaño, pero de similares condiciones al SECOT. Nos hemos convertido en modelo para otros países. Somos un referente en el combate a la criminalidad, bueno, y a todos los distintos rubros que tienen que ver con la criminalidad. Hay que considerar, ¿no?, que si bien yo no la llamo como un modelo Bukele, sino que es una estrategia, una lógica política de hacer las cosas de forma diferente, pero que en este caso los resultados tan exitosos, históricamente exitosos a nivel planetario inclusive, en materia del combate a la criminalidad, han hecho que prácticamente todos los países del mundo pongan sus ojos en El Salvador. Y el interés es tan genuino que países como Ecuador han tratado o están tratando de emular las acciones llevadas a cabo acá. Perú también. Perú. Inclusive hay una serie de discusión sobre esto en Colombia. Bueno, aquí nomás cerca, ¿no? Nos vamos a Guatemala y nos vamos a Honduras y Costa Rica, sí, donde están ese tipo de discusiones, pero hay una intencionalidad de muchos líderes, y son líderes, si tú te fijas, independientemente de la corriente ideológica o la posición ideológica que tenga, hay un interés genuino por darle forma, una forma más global a estos éxitos que ha tenido el presidente Nayib Bukele en El Salvador,
Tanto así que se está pensando en construir, y esa ya es la otra parte, que es la que nos falta a nosotros, ¿no? Construir una especie de doctrina política en torno a cómo combatir la criminalidad, tomando como referente, digamos, la labor exitosa llevada a cabo en El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Que la ministra de Seguridad de Argentina, cuando ella estaba hablando, incluso de los recambios en términos de lo que es la concepción de lo penal para enfrentar este tipo de problemas como el de la delincuencia, yo lo que logré deducir de todo ello es que están pensando ya en cómo construir en una especie de doctrina política lo que aquí está sucediendo en El Salvador, pero necesitan del acompañamiento nuestro. Lo único que no tienen ellos, que al final es el factor elemental, ¿no? Lo único que no tienen ellos es un líder como Nayib Bukele. Y por eso casi que no lo llamo yo modelo, ¿no? Porque todas las acciones que se han llevado a cabo en El Salvador, si tú las implementas en otro país, no te funcionan si no tienes un líder como Nayib Bukele, ¿ya? Porque de eso depende que tú tengas un gabinete de seguridad que te siga, que tengas estructuras dominantes de poder económico que te sigan o que no te pongan obstáculos, que tengas una inmensa mayoría de la población que apoye lo que estás haciendo. Entonces, si tú no tienes todo eso reflejado en un líder que es capaz de construir otros compromisos a partir del compromiso que él tiene, ningún plan control territorial va a funcionar en ningún lado. El presidente Bukele ha dicho que una de las peores noches de su vida, con mayor gallardía, con mayor valentía, ha tenido que ser cuando decidió el régimen de excepción y todas estas medidas carcelarias para la población que está tras las rejas. Tuvo que enfrentarse definitivamente a una cantidad de ONGs e importantes organismos a nivel mundial. Él lo señala, no fue fácil poder no dar un paso atrás. Sí, y por eso te digo, otro tipo de líder, un líder que no fuese carismático, no que solo burocrático, rapidito le hubieran doblado el brazo. Otro tipo de líder, otro tipo de líder al frente del país, no hubiera tenido el apoyo de más de 9 de cada 10 salvadoreños en ese régimen de excepción, ¿no? Porque estábamos hablando de una suspensión temporal de algunos derechos. En el caso de El Salvador son 6, ¿no? En el caso del régimen de excepción, porque todos los países lo tienen. En el caso de Costa Rica, para irme cerca, son 8. Pero hay una suspensión, pero si tú no hacías eso, no podías combatir esto. Y ahí viene después toda la presión internacional, las ONGs que defienden los derechos de los victimarios porque vivían de eso. Así que el punto es ese, ¿no? Al final cuando dice, bueno, ¿por qué tenemos una oposición tan perversa que viendo cuáles son los resultados de esto, no acompaña? Entonces, es que vivían de eso. ¿Ya? O sea, vivían de que aquí los salvadoreños estuvieran matando entre ellos porque era una guerra social horizontal. Entonces vivían de eso, ahí venían los millones de dólares de apoyo a las ONGs. Tú buscas en los periódicos de toda la era esta de la gran delincuencia y no vas a encontrar en ningún momento ahí ONGs defensoras de los derechos humanos que exigieran al gobierno de turno que frenaran la criminalidad. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque vivían de eso. Vámonos al otro lado. Mauricio Funes, más penas de cárcel por corrupción. Se conoció recientemente, esta semana ha sido condenado y ha sumado un total de 28 años de prisión. 28 años de prisión a 350 millones de dólares aproximadamente, que no ha logrado dar cuentas a los salvadoreños, a cada familia salvadoreña, a quien no se le brindó políticas públicas, y 350 millones de dólares que se perdieron. Ahora, 28 años me parece poquísimo. La corrupción es uno de los delitos más perversos de los seres humanos.
solo está detrás de lo que es la pedofilia y el genocidio. ¿Por qué? Porque la corrupción es un crimen que se comete a sangre fría. O sea, es un crimen que demanda que el ejecutor tenga una mentalidad de psicópata o de sociópata, ¿verdad? Que no tenga ningún tipo de remordimiento, porque estos corruptos, ese dinero que se echan a la bolsa, incluso es dinero de ellos mismos, porque lo sacan de los impuestos, es el dinero de sus familiares, de sus seres queridos, es el dinero de las futuras generaciones, eso es lo que se están echando a la bolsa, y eso lo ejecutan de la forma más fría, ¿no? Entonces, para mí el más emblemático de los corruptos, digo, porque la gente no esperaba de que un partido de izquierda tuviera corruptos de este tipo, de este rodaje como FUN, o sea, el ícono de la corrupción para mí es Mauricio FUN. Más que Cristiani, fíjate, porque al final uno decía, bueno, estos gobiernos de ese signo ideológico, casi que la gente decía, bueno, este va a llegar a robar, pero bueno, pues en el caso de Funes, 350, se va huyendo del país. Y que vendió todo lo contrario, porque construyó una carrera política desde un micrófono como comunicador, vendiéndole a la población, a los salvadoreños, ya con desesperanza, que él sí iba a hacer algo diferente a los gobiernos de Arena. Por eso es un crimen perverso y es un crimen cometido a sangre fría, porque tú ves ahí, bueno, nos vamos allá a los programas que tenía Funes antes, hablando en contra de los corruptos y todo, y eso es, o sea, a sangre fría lo estás haciendo, estás hablando de la corrupción, pero obviamente estás esperando tu turno para llegar a ser el corrupto. Entonces, este es un crimen perverso, la corrupción debería ser considerada un crimen de lesa humanidad, porque afecta a millones de personas. Me dejó 350 millones, lo sacó de la bolsa de el sudor de los salvadoreños. Esos salvadoreños que hoy que venía para la entrevista, como a eso de las 2 de la mañana, me vine temprano para llegar antes que tú. Entonces, encuentras a los salvadoreños, mira, bostezando, caminando, buscando buses, en las paradas, con bolsitas de comida, ¿ya? A trabajar, gente honrada, bueno, ¿ya? Que trabaja de sol a sol. Yo te puedo decir, todo el equipo de producción que hace posible Noticiero El Salvador desde las 4 de la mañana, este programa, son personas que salen a las 2 de la madrugada de sus casas. Son personas honradas, trabajadoras, y que venga un tipo, a robarse esa cantidad de millones es imperdonable. Ayer el ministro de Salud daba a conocer cómo desgraciadamente y tristemente un pequeño se sumaba ya a la lista de personas fallecidas por dengue. Van 3 fallecidos por dengue y era un niño la tercera víctima. Me lleva a recordar cuando en El Salvador estaban muriendo decenas. Me atrevería a decir, no tengo el dato exacto, pero sí centenares, pero decenas de personas, y los hospitales no poseían ni siquiera las mínimas condiciones, ni los medicamentos, ni todo este esfuerzo que ahora está realizando el Ministerio de Salud para sacar adelante estos casos. Y ese es el resultado de la falta de políticas públicas en materia de salud, que también nos dejó muertos, no solo como la delincuencia. Y ese es, digamos, ese casi un genocidio también, ¿no? Porque El Salvador tenía como principales causas de la mortalidad infantil en ese tiempo las infecciones respiratorias y las gastrointestinales. Es decir, las causas de muerte o las causas de la mortalidad infantil, o sea, los menores de 5 años, se curaban con centavos. Sí. Y sin embargo no lo hacían. Sí. ¿Pero por qué no lo hacían, va? O sea, ¿quiénes eran los que morían de infecciones gastrointestinales o respiratorias, va? Los hijos de los trabajadores, los hijos de los sectores populares, los hijos de las familias que han permanecido desamparadas por el Estado durante más de 200 años, o por lo menos durante 200 años. Entonces, ¿a quién interesaba? A nadie. Resolver esto. Ahora, ya resuelto el problema de la delincuencia, tú debes captar, fomentar la inversión para recaudar más y hacer la inversión
pública en salud, educación, deporte, cultura, todo eso, porque los salvadoreños se merecen un país distinto. Los salvadoreños merecen tener un sistema de salud pública, así lo voy a decir en estos temas, de lujo. Así como los salvadoreños merecen también tener un sistema de educación pública de lujo. O sea, esas familias se lo merecen, ¿ya? Y si el presidente Nayib Bukele es el que está banderando eso bajo la frase de lo público tiene que ser mejor que lo privado, yo creo que acá todos los que se consideran medianamente salvadoreños deberían sumarse a esto. Claro está que no todo es perfecto o no todo es como yo quisiera que fuese, pero acá al final el principal referente para saber que tan bien se están haciendo las cosas es el nivel de motivación que se mantenga en la población y el nivel de aceptación que siga teniendo, el cual ha sido de forma sostenida por parte del presidente Nayib Bukele. El tema y podríamos pasar horas hablando de los resultados de esta corrupción del pasado, no solo salud, no solo educación, el sector agrícola, el sector ganadero duramente afectado. Es decir, corrupción por todos lados. Es que así como la criminalidad era un cáncer, la corrupción es un cáncer. O sea, un cáncer que se convierte en metástasis o hace metástasis porque llega a todo. O sea, si tú estás hablando de un estado delincuencial o de un estado corrupto y de un régimen político electoral corrupto, entonces todas las estructuras de ese estado son contaminadas o son infectadas por la corrupción, ¿no? Todas. Y allí no solo estamos hablando de los, por decir algo, los ministros, sino que la corrupción va desde los niveles más bajos. Claro. Y eso se irradia en todas las estructuras del Estado. Entonces tú tienes que frenar eso, tienes que hacer una guerra frontal, porque en el caso de la corrupción también tiene que ver con factores culturales, no solo tiene que ver con necesidades, ¿no?, o con la facilidad, sino que tiene que ver con factores culturales y tienes que combatirla y a la par tienes que ir construyendo esa base o esa identidad sociocultural que haga que las personas sepan que no pueden meter la mano en el dinero ajeno, ¿no? Sobre todo porque ese dinero ajeno proviene del pueblo que trabaja día a día. Gracias, René. Ojalá que podamos alcanzar ese país que tanto anhelamos y que tanto nos merecemos como salvadoreños. Recientemente veía la película, la 20ª vez que la veo, Voces Inocentes, y creo que te hace recordar cómo ha sufrido este país. Sí. Lo que tú decías, hemos sido, como lo decía Roque Dalton, los tristes más tristes del mundo, y qué difícil desde la guerra, desde ese éxodo de familias salvadoreñas que nos llevó a la desintegración de nuestra sociedad, de nuestras familias, después de estos 30 años que tú los manejas como la gran delincuencia, la corrupción, los fenómenos climáticos. Qué difícil la hemos tenido los salvadoreños, pero qué fuertes somos, qué resilientes, y yo siempre insisto, contamos con la bendición de Dios, pero nos merecemos definitivamente un gran país y creo que va paso a paso esta transformación y esta nueva historia. Nos merecemos un bonito y serio país, porque somos un país valiente, ¿no? Y como dijo Escobar Velado, somos un país valiente porque si no lo fuéramos, nos hubiéramos muerto en ese proceso. Así es, y hemos sobrevivido. Así es. Gracias, René, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias y siempre es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado en una nueva entrevista AM. Por supuesto, si Dios lo permite, nos encontramos de nuevo mañana a las 5 de la mañana. Ahora tienen más noticias con Nelson y con Stephanie. Buenos días, compañeros. Buenos días, gracias Marisol por el análisis que